La primera vez que escuchas la historia, suena imposible. Imposible como un truco mal explicado, como un sueño que se desvanece al despertar, o como una mentira que todavía no decides si comprar o no, porque nadie simplemente desaparece dentro de un museo moderno. No en un edificio lleno de sensores, guardias, puertas reforzadas y, sobre todo, 148 cámaras de seguridad grabando cada pasillo, cada escalera, cada exhibición. No en un lugar donde la gente camina, ríe, toma fotos, compra souvenirs y se pierde, sí, pero solo por unos minutos, no para siempre. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió durante una excursión escolar un viernes por la tarde. Un niño de 12 años, con una camisa azul, una mochila roja y un mapa doblado en el bolsillo trasero, entró al museo junto a sus compañeros. 43 minutos después, ya no existía en ninguna cámara. No cruzó ninguna puerta. No accedió a ninguna salida de emergencia. No bajó a los sótanos. No salió a la calle. No se escondió en un baño. No volvió con su clase. Simplemente desapareció. Y lo más perturbador es que su última imagen, captada por una cámara del segundo piso, no parecía la despedida accidental de un niño distraído. Había algo en su mirada, algo en la dirección exacta hacia la que caminaba, que haría temblar incluso a los investigadores más experimentados. Pero antes de llegar a ese momento, volvamos al inicio. A la mañana en que la clase de sexto grado subió al autobús, sin imaginar que uno de ellos jamás regresaría a casa. Si disfrutas misterios como este, considera suscribirte y cuéntanos desde qué país nos estás escuchando. Ahora, volvamos a la historia. Era 17 de marzo, una mañana fría, con el cielo cubierto y un viento que presagiaba lluvia, pero nada fuera de lo normal. Los estudiantes estaban emocionados. Una salida al Museo Nacional de Historia y Tecnología. Un lugar enorme, casi laberíntico, con alas dedicadas a la astronomía, la paleontología, los inventos del siglo XX, los experimentos interactivos y una exposición temporal sobre civilizaciones antiguas que había atraído visitantes de todo el país. Para los maestros, era una excursión sencilla. De hecho, la hacían todos los años. El protocolo estaba calculado al milímetro. Grupos de 6 estudiantes, 2 adultos responsables por grupo, 1 hora libre en ciertas zonas del museo, puntos de encuentro claramente marcados, y un sistema de pulseras numeradas para identificar a los alumnos. El niño que faltaría al final del día se llamaba Tomás Herrera. 12 años. Delgado, piel clara, cabello oscuro, ojos vivaces y un hábito particular. Caminaba siempre un poco más lento que los demás, como si su mente estuviera en otra parte. Sus profesores lo describían como curioso, silencioso, observador. Le gustaban los acertijos, las historias antiguas, los objetos extraños, todo aquello que pareciera esconder un secreto. No era problemático, no era conflictivo, no era un niño que llamara la atención. Y quizá por eso fue tan extraño que justamente él desapareciera. El museo era una ciudad dentro de un edificio, 7 niveles, 185 salas abiertas al público, túneles internos solo para el personal, 3 cafeterías, un teatro de proyección y miles de metros cuadrados de pasillos blancos, donde el eco parecía seguirte a todas partes. Pero también había otra cosa, 148 cámaras de seguridad, cada una estratégicamente ubicada, algunas con visión térmica, otras con grabación 24/7, varias conectadas directamente con la sala de vigilancia. Era, en teoría, el lugar menos probable para perder a un niño, incluso por un segundo. Y sin embargo, el sistema tenía una debilidad. No todas las cámaras se superponían. Había pequeñas zonas muertas, esquinas exactas donde la vista se cortaba, ángulos donde la arquitectura creaba sombras perfectas. Los investigadores dirían después que esas sombras podían esconder a una persona por apenas 2 o 3 segundos, pero nunca lo suficiente como para borrar un rastro entero. Nunca lo suficiente como para lo que ocurrió. La llegada, 10:17 a.m.
El autobús escolar se detuvo frente a la entrada principal a las 10:17 a.m. Las cámaras mostraban a los estudiantes bajando, algunos saltando los últimos escalones con emoción, otros aún medio dormidos. Tomás bajó en el grupo del medio, con su mochila roja bien cerrada y una bufanda gris que le cubría el cuello. Dentro del museo, el protocolo avanzó sin problemas. Los maestros registraron a cada estudiante, repartieron mapas, dieron instrucciones básicas. Las imágenes lo muestran todo. Tomás riéndose con dos compañeros, levantando la vista hacia el enorme esqueleto de ballena del vestíbulo, ajustando la correa de su mochila. Se le veía tranquilo. Normal. A las 10:42, el grupo se dispersó hacia la primera exposición del recorrido, Tecnología del siglo XX. Esa sería la última vez en la mañana en que Tomás sería visto por un adulto conocido. La primera anomalía. La exhibición de inventores. Dentro de la sección de inventores del siglo XX, las cámaras mostraban a los alumnos moviéndose entre vitrinas, presionando botones que activaban luces o pequeñas animaciones sobre inventos famosos. Tomás se detuvo especialmente frente a una vitrina que contenía un objeto poco común. Un prototipo recreado de un cámara portátil experimental, de los años 50, parte de una investigación militar poco conocida. Era pequeña, cuadrada, con un lente circular al frente, casi como un ojo frío. Las imágenes muestran a Tomás observándola por 38 segundos exactos sin moverse, completamente inmóvil, como si el museo hubiera desaparecido a su alrededor. Ese detalle pasaría desapercibido por horas, hasta que los investigadores lo revisaron cuadro por cuadro. A las 10:49, Tomás finalmente gira la cabeza, como despertando de un pensamiento, y se une a sus compañeros. Nada extraño, nada alarmante, solo un niño curioso. Pero aquella pausa prolongada sería la primera pieza de un rompecabezas que nadie lograría armar del todo. La segunda anomalía. El mensaje en el mapa. Cada alumno llevaba un mapa del museo. Un diseño simple, con flechas de colores que marcaban las rutas recomendadas para la excursión. Pero a las 11:05, las cámaras captaron algo peculiar. Tomás se separó de su grupo apenas unos metros y desplegó el mapa contra una pared. Lo miró fijamente, no como quien busca una sala, sino como quien lee algo oculto. Se sabe esto porque luego, cuando los maestros revisaron su mochila, el mapa ya no estaba. Se había ido con él. Algo en ese mapa, o algo que Tomás creía ver en él, se convirtió en un punto clave de la investigación. Pero para entonces, nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. El momento crítico, 11:26 a.m., sala del segundo piso. A las 11:26, Tomás aparece en las cámaras del segundo piso. Ya no está cerca de su grupo. Ya no está caminando entre otros estudiantes. Está solo. Lo que ocurrió en ese piso es el corazón del misterio. El lugar donde su rastro se vuelve imposible de seguir. La sala en cuestión era parte de la exhibición temporal sobre civilizaciones antiguas. Una zona amplia, con vitrinas circulares, iluminación tenue y paredes cubiertas de símbolos, mapas antiguos y artefactos arqueológicos. En la cámara principal se ve claramente. Tomás entra. Se detiene en el centro de la sala. Mira hacia su izquierda, luego hacia su derecha, como si buscara algo o a alguien. Y después, da 3 pasos hacia el corredor lateral. Esos 3 pasos son la última imagen verificable que existe de él. 3 pasos captados desde un ángulo perfecto. 3 pasos en total calma. 3 pasos sin ninguna señal de miedo, alarma ni prisa. 3 pasos antes de que un niño de 12 años desapareciera de todas las cámaras. El corredor lateral. Una sombra donde no debía haber sombras. Los guardias revisaron ese corredor una y otra vez. Era un pasillo recto, sin puertas, sin bifurcaciones. Un corredor con cámara al inicio y cámara al final. Pero aquí está lo incomprensible. La cámara del inicio lo muestra entrar. La cámara del final jamás lo muestra salir. No había otro acceso, no había huecos ocultos, no había puertas secretas, elevadores de servicio ni paneles desmontables.
Eso fue lo primero que los investigadores confirmaron. Entonces, ¿cómo se explica que un niño entre a un corredor y nunca llegue al otro lado? El corredor lateral se convirtió en el punto cero de la investigación. El corazón del misterio. La línea donde la lógica se quebró. Cuando los guardias de seguridad reprodujeron las grabaciones una y otra vez, cuadro por cuadro, comenzó a quedar claro que algo no encajaba en absoluto. No con la tecnología, no con la arquitectura, no con las leyes físicas más básicas. La cámara del inicio del corredor, cámara 2B17, era una de las más precisas del museo. Tenía un ángulo abierto de 145 grados, grabación continua, y un sistema de detección de movimiento tan sensible que activaba alertas incluso cuando un visitante dejaba caer un folleto al suelo. Y aún así, no registró ninguna anomalía. Simplemente, Tomás caminó hacia el corredor y desapareció más allá del ángulo visible. Lo extraño vino después, porque la cámara del otro extremo, cámara 2B18, jamás registró su salida. Ni un pie, ni una sombra, ni un reflejo accidental en el piso encerado. Nada. Para los especialistas, eso era imposible. Un niño no puede viajar por un pasillo sin ser captado por alguna de las dos cámaras. No puedes desaparecer entre dos puntos que tienen monitoreo total. No puedes desvanecerte de un lugar sin moverte hacia otro. Y sin embargo, eso fue lo que mostraban las imágenes. 11:27 a.m. El minuto maldito. El instante en que Tomás cruzó hacia el corredor coincidió con un detalle que la mayoría habría pasado por alto. Un grupo de visitantes se movía por la sala principal, obstruyendo parcialmente la vista de una de las cámaras. 3 adultos, una pareja, un niño pequeño. Se desplazaban hacia la salida cuando Tomás tomó su desvío hacia la izquierda. La cámara lo mostró caminando hacia la penumbra del pasillo. Y luego, un segundo después, la pareja pasó frente al lente bloqueando unos cuantos píxeles. Cuando volvieron a apartarse, el pasillo ya no contenía a nadie. No hubo tiempo para que Tomás regresara. No hubo tiempo para que corriera. No hubo tiempo para que se escondiera en alguna esquina inexistente. Fueron solo 3 segundos. 3 segundos en los que el niño estaba caminando en la dirección correcta. 3 segundos en los que nadie lo alcanzó. Nadie se le acercó. Nadie lo empujó. 3 segundos que separaron la lógica de lo inexplicable. A las 11:32 a.m., apenas 6 minutos después de su última aparición, la maestra de su grupo hizo un conteo rápido. Notó que faltaba uno. ¿Dónde está Tomás?, preguntó en voz alta. Sus compañeros dijeron distintas cosas. Estaba con nosotros hace un rato. Lo vi bajando las escaleras. Creo que fue al baño. Estaba viendo una vitrina rara. Quizá fue a la tienda de regalos. Ninguna respuesta coincidía con otra. Y lo más inquietante, ninguna coincidía con lo que mostraban las cámaras. La maestra decidió esperar un par de minutos. Después avisó a otro docente. Y luego a un guardia. El museo activó el protocolo básico de niño extraviado a las 11:41. Lo llamaron por el sistema de audio. Lo buscaron en baños, pasillos, escaleras, ascensores. 2 guardias hicieron un recorrido rápido por la planta baja. Nada. Lo que nadie sabía todavía era que para ese momento la desaparición ya era un hecho consumado. Tomás Herrera ya no estaba dentro del museo. O al menos, no de la forma en que el museo podía registrarlo. Al mediodía, cuando la situación comenzó a volverse seria, el museo puso a disposición el acceso total al circuito cerrado de cámaras. Fueron 2 horas de grabaciones revisadas simultáneamente por seguridad, maestros, personal administrativo y, más tarde, policías. 148 cámaras, un edificio completo, miles y miles de imágenes. Lo desconcertante fue que Tomás no aparecía en ningún otro lugar del museo después de las 11:26, no en las cafeterías, no en los pasillos de acceso al teatro, no en las escaleras, no en las rampas, no en los baños, no en los vestíbulos, no en las salidas principales ni en las laterales.
No estaba. Era como si el edificio lo hubiera tragado. Y entonces apareció lo que los investigadores llamaron la primera evidencia anómala. El reflejo imposible. Una de las cámaras del nivel inferior, cámara 1C04, captó un detalle que parecía irrelevante al principio. En el vidrio de una vitrina, el reflejo de un visitante adulto cruzó caminando. Pero junto a él, por menos de una décima de segundo, apareció algo más. Una silueta baja, pequeña, similar a la de un niño, pero distorsionada, como si el reflejo viniera desde un ángulo incorrecto. Los analistas se pasaron horas tratando de determinar si era Tomás. Compararon proporciones, altura, velocidad del paso. El resultado fue perturbador. El reflejo tenía la altura aproximada de Tomás, pero su trayectoria no coincidía con ningún pasillo del museo. Era un reflejo sin origen, un movimiento sin emisor visible. Si Tomás no estaba delante del vidrio, ¿de dónde venía su reflejo? A las 2:00 p.m., el museo se llenó de susurros. Los visitantes se habían dado cuenta de que algo iba mal. Guardias caminaban rápido. Puertas se cerraban. Algunas salas se restringían temporalmente. Una madre le preguntó a un guardia, ¿pasó algo? Hay un incendio. El guardia negó rápidamente, pero sus ojos lo traicionaron. Un niño está desaparecido, murmuraron algunos. Puede haberse escapado, decían otros. Lo están buscando, aseguraban otros más. Pero la verdad era mucho más inquietante que eso. Porque nadie sabía cómo buscarlo. ¿Cómo buscas a alguien que desaparece de un corredor sin haber cruzado ninguna puerta? ¿Cómo buscas a un niño que no aparece en ninguna cámara y, sin embargo, deja un reflejo en un vidrio sin estar allí? Para los maestros, la angustia se volvió insoportable. La directora de la escuela llegó al museo a las 3:20 p.m. Para entonces, la policía ya había tomado el control de buena parte del área. Los padres de Tomás fueron notificados. Llegaron en estado de shock. Pero todavía faltaba descubrir un elemento clave. Uno que había estado desaparecido junto con él desde la mañana. El mapa. A las 4:10 p.m., mientras los investigadores registraban las pertenencias de Tomás, guardadas en su casillero del museo, encontraron algo extraño. En la mochila estaban su lonchera, su botella de agua, un cuaderno pequeño, un lápiz y un llavero viejo de metal con forma de brújula. Pero el mapa del museo no estaba. El mapa no era gran cosa. Era papel barato, gráficos simples, 7 rutas recomendadas para visitantes. No valía nada, en teoría. Pero cuando las cámaras lo mostraron desplegándolo frente a la pared a las 11:05, quedó claro que Tomás había visto algo allí, algo que lo detuvo, algo que lo hizo quedarse quieto más de un minuto mirando el papel. Cuando los investigadores pidieron revisar un mapa idéntico, sucedió el primer verdadero giro del caso. El mapa que entregaban a los visitantes era completamente normal, pero el mapa que Tomás tenía en las cámaras no coincidía con el diseño actual. Había diferencias, muy pequeñas, pero allí estaban. Una sala marcada donde no había ninguna. Un corredor dibujado donde hoy solo hay una pared. Una línea que conectaba 2 puntos del museo que jamás habían estado unidos. Los detectives lo llamaron el mapa fantasma. Pero todavía faltaba lo peor. La zona clausurada. Comparando las imágenes del mapa en manos de Tomás con los planos del museo de años anteriores, los analistas encontraron una coincidencia escalofriante. Las discrepancias del mapa correspondían a una parte antigua del edificio, clausurada hacía 16 años después de un accidente eléctrico que nunca fue totalmente explicado. Un ala completa, conocida como el Pabellón Antiguo de Investigación, había sido cerrada al público, sellada y, según informes oficiales, vaciada completamente. Pero el mapa que Tomás tenía mostraba ese pabellón como si aún estuviera activo, con salas, pasillos, accesos, como si todavía existiera. Los investigadores se miraron en silencio. Si el niño había visto ese mapa,
Si había creído que una de esas rutas antiguas aún era accesible. Si había intentado seguirla. El misterio se oscureció aún más. Porque el corredor donde Tomás desapareció estaba justo al lado de donde solía estar la entrada al pabellón clausurado. Pero esa entrada llevaba más de una década tapiada, sellada con cemento, transformada en una pared normal, lisa, sin nada detrás. Nada. Al menos, en teoría. Los ingenieros entran en escena, la policía ordenó examinar físicamente el corredor. Martillaron paredes, midieron resonancias, verificaron modificaciones antiguas, usaron escáneres térmicos y de densidad. El resultado fue inquietante. La pared izquierda del corredor, justo donde se decía que antiguamente había una puerta de acceso, mostraba una anomalía estructural, un vacío interno, como un espacio hueco, donde no debía existir ninguno. Los ingenieros aseguraron que aquello era imposible. Los planos actuales no indicaban ningún espacio. Y el museo había certificado el cierre total del área hace años. Pero aún así, el signo de escáner mostraba un hueco. Un hueco de tamaño considerable. Un hueco que empezaba exactamente en el punto donde Tomás fue visto por última vez. El guardia que escuchó un golpe. Esto nunca se hizo público. Pero los investigadores lo registraron. Un guardia de seguridad del museo declaró que ese mismo día, alrededor de las 12:10, 40 minutos después de la desaparición, escuchó un golpe sordo en la pared del corredor lateral, como si algo, o alguien, hubiera golpeado desde dentro. El guardia se acercó de inmediato. No vio nada fuera de lo normal. No escuchó nada más. Pensó que el sonido provenía de la exposición vecina, y continuó su recorrido. Pero el golpe coincidía con la zona del vacío interno. Si el niño había entrado allí de alguna forma, si estaba atrapado detrás de la pared, si estaba intentando llamar la atención, la posibilidad era devastadora. Y entonces, a las 5:32 p.m., ocurrió algo que heló la sangre de todos. Uno de los ingenieros hizo un pequeño agujero de prueba en la pared. Miró dentro con una cámara flexible y encontró algo imposible. Lo que los ingenieros encontraron detrás de aquella pared no era lo que nadie esperaba. No era un espacio abierto, ni un pasillo antiguo, ni un cuarto de servicio olvidado. Tampoco era una cámara secreta o un túnel viejo como algunos rumores empezarían a sugerir después. Era algo más desconcertante, algo que parecía desafiar la lógica de cómo había sido construido el museo. Lo primero que se vio, a través del agujero circular que los ingenieros perforaron, fue oscuridad total. Pero una oscuridad que no se comportaba como debería. No absorbía la luz, no la dispersaba. Era como si la devorara. La cámara flexible que introdujeron, un serpentín con lente LED, avanzó apenas unos centímetros antes de empezar a fallar. Primero el tono de color se distorsionó. Luego el enfoque comenzó a vibrar. Y finalmente, apareció un fenómeno inesperado. La alimentación de video mostraba interferencias, como si algo dentro del hueco emitiera un tipo de señal que no correspondía a un espacio vacío. «Es imposible que haya interferencia electromagnética aquí», murmuró uno de los técnicos. «No hay cables, no hay equipos, no hay nada». Pero la interferencia estaba allí, latente, silenciosa, persistente. Y luego, justo antes de que la cámara se apagara completamente, apareció una imagen fugaz, un fragmento, una esquina, una forma, algo parecido a una tela azul. Los investigadores se miraron de inmediato. Tomás ese día llevaba una camisa azul. La policía ordenó que se retirara completamente la sección anómala del muro. Sin perder tiempo, sin explicaciones burocráticas. Si había la más mínima posibilidad de que el niño estuviera en ese espacio, atrapado, lesionado o inconsciente, debían intervenir. Los ingenieros empezaron a derribar el revestimiento con herramientas eléctricas. El sonido retumbó por todo el corredor. Los maestros, detenidos detrás de la cinta amarilla, miraban con los ojos abiertos de terror. Los padres, abrazados, apenas podían respirar.
Cuando finalmente retiraron el panel de yeso y concreto superficial, el polvo cayó como si el edificio hubiera exhalado por primera vez en años. Lo que quedó expuesto no era una habitación, no era un túnel, no era una cavidad normal. Era un espacio geométricamente incorrecto. Un volumen que no correspondía con las medidas arquitectónicas del museo. Un hueco que no tenía sentido físico, demasiado estrecho en la parte superior, demasiado profundo en la inferior, demasiado irregular para ser parte de la construcción original. Como si alguien lo hubiera modificado, o como si algo lo hubiera alterado desde dentro. Y allí, al fondo del hueco, brillando bajo el haz de una linterna, estaba lo que todos temían ver. Un pedazo de tela azul, enganchado en un borde metálico oxidado, desgarrado, con fibras visibles. El mismo tono exacto de la camisa que Tomás había llevado al museo. Los forenses se acercaron con pinzas esterilizadas y retiraron el pedazo de tela con sumo cuidado. Lo colocaron en una bolsa transparente. El silencio en el corredor era total. Podía sentir la respiración tensa de todos. La madre de Tomás dio un paso adelante, pero la detuvieron. No querían que viera algo que pudiera interpretarse como una confirmación de lo peor. Sin embargo, no podían ocultar lo obvio. La tela era genuina, estaba fresca, no tenía polvo acumulado. Parecía que se había rasgado recientemente. ¿Y si la camisa del niño había pasado por allí? ¿Dónde estaba él ahora? Los ingenieros, intrigados, extendieron el agujero para poder introducir cámaras adicionales y probar el volumen interno. Pero la estructura no se dejaba explorar fácilmente. Cada vez que una linterna apuntaba hacia el interior, la luz perdía intensidad. Como si el espacio absorbiera parte de ella. Como si hubiera algo más profundo detrás, algo que no respondía a las leyes normales de iluminación. Uno de los técnicos intentó tomar medidas con una vara láser, pero el haz simplemente se disipó en la nada, como si chocara con un aire demasiado denso o demasiado liviano. Era un vacío extraño. Una cavidad oculta dentro de un edificio que, oficialmente, nunca debió tener ninguna cavidad en ese punto. Un lugar que no existía en los planos. Un lugar que no existía en la renovación. Un lugar que no existía hasta ese día. Hay que abrirlo por completo, ordenó el jefe de la investigación. La policía acordonó el área. El museo evacuó a los visitantes del segundo piso. Los martillos neumáticos comenzaron a trabajar. Mientras tanto, la directora del museo hizo una llamada urgente. No a la policía local, no al ayuntamiento, sino a un ex arquitecto que había trabajado en la ampliación del edificio 17 años antes. Su reacción, al escuchar la descripción de lo hallado, fue alarmante. «Si encontraron un hueco ahí, no lo abran más», dijo él. «Al menos no hasta que revise un par de cosas». Pero ya era tarde. Los ingenieros habían retirado casi medio metro de la pared. Y entonces, cuando quitaron el último panel, sucedió algo que nadie esperaba. El hallazgo detrás del muro. El polvo se disipó lentamente. La luz de las linternas iluminó el interior. Y allí, por primera vez, lo vieron con claridad. No era una habitación, no era un pasadizo. Era un antiguo pozo de mantenimiento vertical, sellado por completo en las renovaciones del año 2008. Un pozo angosto, profundo, que descendía al menos 3 pisos hacia abajo. Un hueco olvidado. Un espacio que jamás debió quedar accesible. Pero allí estaba. Sin embargo, el horror no vino del pozo en sí. Vino de lo que había dentro del pozo. A unos 2 metros por debajo del borde, colgando de un pedazo de estructura metálica, había otro fragmento de tela azul, y aún más perturbador, justo debajo, en la oscuridad absoluta. Algo que parecía ser la forma curva de una mochila roja. La mochila que Tomás llevaba cuando llegó al museo. Los rescatistas llegaron 1 hora más tarde, equipados con cuerdas, cascos y arneses. El pozo era más viejo de lo que cualquiera imaginaba. Sus paredes estaban cubiertas de tuberías oxidadas, cables antiguos y marcas de soldadura que parecían pertenecer a generaciones distintas de trabajadores.
Pero lo realmente siniestro era el silencio, el eco muerto del interior, el aire frío que ascendía desde lo profundo. Era como si el pozo hubiera estado sellado durante años, pero no vacío. Los rescatistas descendieron lentamente. A los 2 metros encontraron el pedazo de tela. A los 4, la mochila roja estaba atrapada entre 2 tuberías, sin rasgaduras severas, sin marcas de violencia, solo colocada allí, como si alguien la hubiera dejado cuidadosamente, como si no hubiera caído. El nombre Tomás H. estaba escrito en un parche en la parte inferior. La madre, al verlo, rompió en llanto. Pero aún faltaba lo más inquietante, la parte más profunda del pozo. El descenso continuó. 5 metros, 7, 10. El pozo parecía no tener fondo claro, ni estructura coherente. Era una mezcla de arquitectura antigua, obra inconclusa y modificaciones que nadie había registrado. A los 12 metros, el rescatista principal detuvo el descenso de forma abrupta. «Hay algo aquí», susurró por el intercomunicador. La tensión en el corredor aumentó instantáneamente. «¿Qué es?», preguntó un oficial. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Luego, finalmente, la voz del rescatista volvió, temblorosa. «Piso. Creo que encontré el final del pozo, pero no es un piso normal. Es una estructura metálica muy vieja. Y hay dibujos, marcas, firmas, algo escrito. ¿Algún rastro del niño?». Otro silencio. «No. Ningún rastro. Humano». El misterio se espesó. Porque si Tomás había caído hasta allí, si es que realmente cayó, habría dejado marcas claras, rastros, cabellos, raspones en el metal. Pero no había nada, ni un indicio, ni un signo de que su cuerpo hubiera estado en esa parte del pozo. Era como si solo su mochila hubiera descendido, como si él hubiera desaparecido antes de llegar al fondo. Los símbolos en el metal. Los rescatistas comenzaron a grabar imágenes del piso metálico. Las enviaron por radio a la superficie. Y entonces los investigadores vieron algo que heló la sangre de todos. Los dibujos eran símbolos geométricos, círculos concéntricos, líneas cruzadas, formas semejantes a las de antiguos planos arquitectónicos del edificio original. Pero también se parecían a algo más. Eran casi idénticos a los símbolos que decoraban la exposición temporal sobre civilizaciones antiguas, la misma que Tomás visitó justo antes de desaparecer. Los círculos no eran aleatorios, formaban un patrón que coincidía exactamente con la zona donde él había desplegado el mapa misterioso. Y en el centro de los dibujos metálicos había algo más perturbador, una fecha grabada. Una fecha que no pertenecía a ninguna etapa documentada de la construcción del museo. Una fecha que nadie entendía. 17 de marzo de 2008. Exactamente 16 años antes. El mismo día del accidente eléctrico que clausuró el ala antigua. El mismo día en que, según registros internos, un trabajador reportó haber escuchado una voz infantil detrás de una pared durante las reparaciones. Pero ese detalle fue descartado como estrés laboral. Hasta ahora, justo cuando los investigadores analizaban los símbolos en la pantalla portátil, uno de los operadores de cámaras de seguridad gritó desde la sala de vigilancia: «Detectamos movimiento en la cámara 2B17». La misma cámara que había captado a Tomás entrando al corredor lateral. La misma cámara cuya grabación había sido revisada una y otra vez sin revelar nada nuevo. Todos corrieron hacia los monitores. La imagen era borrosa. La cámara tenía fallas desde que comenzaron los trabajos en el muro. Pero en la esquina inferior, muy tenue, muy débil, aparecía la silueta de un niño, pequeño, quieto, solo visible por 0.8 segundos. No era un error del lente, no era un reflejo, no era un visitante, era una figura, donde no había nadie físicamente presente. La misma ropa, la misma estatura, la misma camisa azul. Tomás, o al menos, su sombra.
La sala de vigilancia quedó en silencio absoluto. Nadie podía creer lo que acababan de ver. La sombra, o figura, o rastro, o eco, o lo que fuera, tenía la forma exacta de un niño, pero no se comportaba como alguien real. No caminaba, no se movía, no respiraba. Simplemente aparecía, suspendida por menos de un segundo, como si el lente hubiera captado un instante perteneciente a otro tiempo. La imagen fue reproducida en 1960, cámara lenta, cuadro por cuadro. Los técnicos ampliaron el zoom digital hasta que la figura se volvió una serie de píxeles distorsionados. Pero incluso en esa distorsión había algo inconfundible: el color. El mismo tono azul de la camisa que Tomás llevó al museo ese día. La madre, que observaba detrás del cordón policial, apretó el brazo del padre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Es él», susurró. Pero la policía no podía decir lo mismo. No podían confirmar. No podían negar. Esa aparición mudó el caso entero. Lo transformó de una desaparición física a un fenómeno que parecía bordear lo imposible. Y fue entonces cuando uno de los técnicos, un hombre veterano que llevaba más de 15 años revisando sistemas de seguridad, dijo algo que cambió la dirección emocional del equipo por completo. No es la primera vez. Todos se volvieron hacia él. Esta cámara, continuó, ha mostrado sombras antes, muy breves, pero nunca con esta claridad, nunca con una forma humana tan definida. ¿Por qué no lo reportaste?, preguntó un oficial indignado. Porque no parecían humanas, respondió él con voz temblorosa. Hasta hoy. Los investigadores hicieron algo que no estaba contemplado en el procedimiento estándar. Revisaron grabaciones antiguas de aquella cámara, desde la última renovación, desde antes del accidente eléctrico, incluso desde el año anterior, cuando supuestamente el corredor era una zona sin ningún tipo de actividad fuera de lo normal. Y lo que encontraron fue escalofriante. Aparecían sombras, no siempre, no claramente, no con forma definida, pero allí estaban, pequeños parpadeos, silencios visuales, un contorno que cruzaba el borde de la imagen como si algo, o alguien, se moviera entre los marcos sin ser parte de la grabación real. Algunos clips tenían marcas de interferencia técnica. Otros habían sido corregidos automáticamente por el software de la cámara. Pero un fragmento, datado exactamente 6 meses antes, mostraba algo perturbador. Una figura baja, pequeña, que parecía detenerse justo en el mismo punto donde Tomás fue visto por última vez. La imagen duraba apenas 0.4 segundos. No era concluyente, no estaba relacionada con ningún reporte de desaparición anterior. Pero el patrón era idéntico. Era como si el corredor hubiera tenido ecos antes de que el niño desapareciera. Ecos que nadie había interpretado correctamente. Los forenses audiovisuales propusieron una hipótesis. Si una cámara capta una figura sin que exista físicamente, puede ser un residuo de una grabación previa, una superposición digital, un error del sistema. Pero entonces alguien más, un joven analista recién incorporado al equipo, habló desde el fondo. Eso supondría que la cámara grabó a alguien antes. Pero no hay registro de que ese alguien haya estado allí. Ninguna cámara lo vio entrar. Ninguna lo vio salir. Es como si la cámara estuviera captando un segundo de algo que nunca pasó. El silencio volvió a llenar la sala. La posibilidad era tan absurda como inquietante. A las 7:40 p.m., un detective especializado en reconstrucción de recorridos llegó al museo. Era metódico, frío, obsesivo. Pero al ver las imágenes, su expresión cambió a una mezcla de incredulidad y preocupación. Si lo que veo es real, dijo, el problema no es que el niño desapareció en el museo. Es que el museo tiene una zona donde la realidad no se está comportando como debería. ¿Cómo que no se comporta?, preguntó el coordinador de seguridad. El detective señaló el monitor. Esa figura aparece solo por fracciones de segundo, pero siempre en el mismo lugar.
como si fuera un punto inestable. Un punto donde el tiempo y la percepción no coinciden con el resto del edificio. Una maestra, escuchando desde cerca, rompió a llorar. Pero el detective no había terminado. «¿Y si esto es así?», continuó. «Entonces Tomás no desapareció hacia abajo, hacia el pozo, sino hacia otra dirección». «¿Cuál?», preguntó alguien. Él levantó la vista, miró a todo el equipo y dijo: «Hacia adentro». Nadie entendió. ¿Adentro de qué? Del propio edificio, de un plano que ya no debería existir. A las 8:15 p.m., el exarquitecto finalmente llegó al museo. Tenía el rostro pálido, el ceño fruncido y un maletín lleno de papeles antiguos. Apenas vio la abertura en la pared, retrocedió un paso. «Dios mío», susurró. La entrada al pabellón antiguo. Los oficiales se acercaron de inmediato. «¿Qué sabe de esto?», preguntó uno de ellos. El arquitecto abrió su maletín y sacó un plano amarillento. «Esto no debería estar aquí», dijo casi en un murmullo. Esta sección fue sellada, se cubrió con concreto reforzado, y antes de eso, fue modificada sin permiso. ¿Modificada por quién? El arquitecto tragó saliva. Por un equipo que ya no trabaja aquí. Un equipo que reportó irregularidades. El oficial se tensó. ¿Qué tipo de irregularidades? El arquitecto desplegó el plano. Escuchen bien. Durante la renovación de 2008, cuando el museo sufrió aquel apagón masivo, hubo un incidente. Una pared en esta zona comenzó a vibrar por dentro. Los trabajadores aseguraron haber escuchado pasos. Pasos pequeños, rápidos, como los de un niño. Todos se quedaron inmóviles. Pensamos que era un eco, continuó. Un ruido de tuberías, pero después comenzaron a ver sombras. Sombras que no coincidían con nadie presente. La empresa nos obligó a continuar sin detener el proyecto. Y entonces ocurrió el accidente eléctrico. Un cortocircuito que quemó parte del sistema, atribuido a un fallo técnico. ¿Qué cree ahora?, preguntó la directora del museo. El arquitecto la miró con ojos cansados. Creo que aquí había algo más que un simple pabellón. Un punto estructural donde se superponían planos antiguos. Lugares que existieron y que quizás dejaron huellas. Zonas donde el museo viejo y el museo nuevo no terminan de coincidir. ¿Está diciendo que el niño atravesó una pared?, preguntó la madre desesperada. El arquitecto bajó la mirada. No físicamente. No como lo imaginamos. Pero pudo haber cruzado hacia un espacio que ya no pertenece al edificio actual, sino al que existía antes. Un espacio que técnicamente ya no está en ninguna parte. Los rescatistas subieron nuevamente. Traían la mochila roja. La entregaron a los investigadores. Dentro encontraron una libreta pequeña, un lápiz a medias, una envoltura de galleta, un boleto de autobús y algo extraño, una hoja arrancada del mapa del museo. La hoja no estaba en el diseño actual del mapa. Era parte de un folleto antiguo, de casi 20 años atrás. Mostraba una ruta que pasaba exactamente por el corredor lateral donde Tomás desapareció. La expresión del detective cambió por completo. Él estaba siguiendo esto, dijo. No estaba perdido, estaba buscando algo. ¿Pero qué? Se analizaron las páginas de la libreta. La mayoría contenía garabatos, dibujos de máquinas, anotaciones sin importancia. Pero la última página tenía algo más. Un mensaje escrito con letra pequeña y apretada. Un mensaje que parecía haber sido escrito ese mismo día. Decía: el mapa no es igual. Hay un camino detrás del vidrio. La luz lo muestra. Nadie más lo ve. Nadie entendía qué significaba. ¿El vidrio de qué? ¿La luz de dónde? ¿Un camino hacia dónde? Pero el detective especializado en reconstrucciones no tardó en responder. Está hablando del reflejo imposible, explicó. Lo que captó la vitrina del primer piso, el reflejo sin origen. ¿El niño vio ese reflejo?, preguntó un oficial. Más que verlo, respondió el detective. Lo siguió. Un escalofrío recorrió la sala.
Los científicos forenses comenzaron a estudiar el reflejo captado horas antes. La teoría más aterradora surgió de uno de ellos. Si el reflejo muestra un movimiento que no existe en el mundo real, es posible que esté captando algo del pasado. Una imagen atrapada en la superficie. Un eco visual. ¿Un eco?, preguntó la directora. Una memoria del edificio, aclaró el científico. Una huella luminosa de un recorrido antiguo que ya no debería estar ahí, como si ciertas superficies hubieran conservado instantes de tiempo y los proyectaran de manera accidental. La madre se cubrió la boca. ¿Mi hijo siguió un camino que ya no existe?, preguntó entre sollozos. El científico la miró con infinita tristeza. Quizás sí existe, respondió, pero no en nuestra versión actual del museo. A las 9:55 p.m., mientras los investigadores planeaban cómo continuar la búsqueda, la cámara 2B17 volvió a activarse. Alerta de movimiento. Sin nadie allí, la imagen apareció en pantalla. Y esta vez no era solo una sombra. Era una figura completa, un niño, quieto, mirando directamente hacia el lente, la camisa azul visible, la silueta exacta. Parecía Tomás. Pero había un detalle imposible. La figura no proyectaba sombra en el suelo, ni un reflejo en las vitrinas, ni una interacción con la luz. Era como si estuviera allí, pero no en este mundo. La imagen duró 1.2 segundos, más tiempo que cualquier otra anomalía registrada. Y justo antes de desvanecerse, el niño alzó un brazo. Su mano se movió ligeramente, no saludando, no pidiendo ayuda, sino señalando hacia el interior del corredor, hacia la pared ya destruida, hacia el pozo oscuro, hacia algo más profundo, algo que todavía no habían visto. El resto de la noche cambiaría para siempre la historia del museo. Y lo que encontraron luego, ni siquiera los más escépticos pudieron negarlo. La figura señalando hacia el corredor fue el momento en que todos entendieron que el caso había cruzado una frontera invisible. No se trataba únicamente de una desaparición física, no se trataba de un niño perdido en un edificio gigantesco, ni siquiera se trataba de un accidente arquitectónico. Había algo más, algo que la tecnología registraba pero que el ojo humano no podía comprender. Una grieta en la lógica, un punto muerto donde el tiempo parecía plegarse sobre sí mismo. El detective, el arquitecto, los ingenieros, los maestros, la madre y el padre de Tomás. Todos quedaron paralizados ante la pantalla, observando la figura que se disolvía como si hubiera sido absorbida por un parpadeo del propio edificio. ¿Vieron eso?, dijo un guardia con la voz quebrada. «Lo vimos», respondió el detective sin apartar la vista. «Pero no sabemos qué significa». La madre cayó de rodillas, temblando, mientras la directora del museo la abrazaba, intentando controlar su propio miedo. La pantalla volvió a la normalidad. Nadie se movió. El silencio era absoluto. Lo que viniera después estaría marcado por esa última imagen. Un niño no completamente presente, no completamente ausente, señalando hacia un vacío oscuro que no debía existir. La policía ordenó un descenso más profundo. Esta vez no sería un simple reconocimiento inicial. Sería una exploración completa del pozo, sin importar su profundidad, irregularidad o peligros. Trajeron un equipo especializado en espacios confinados. Técnicos forenses con cámaras térmicas, expertos en estructuras antiguas, y 2 rescatistas con experiencia en minas abandonadas. El pozo, según las primeras mediciones, debía tener unos 12 metros. Pero las mediciones térmicas revelaron algo inquietante. Había una zona que parecía continuar, aunque físicamente eso no era posible. El rescatista principal, un hombre curtido por años de trabajo en rescates extremos, revisó el borde del pozo con una linterna. «Este pozo no está limpio», dijo. «Hay corrientes de aire, desde abajo». El arquitecto se acercó. «No puede haber corrientes de aire, está sellado». El rescatista levantó una ceja.
Pues entonces alguien no hizo bien su trabajo de sellado. Pero no era eso. Había algo más. El aire no solo se movía, subía, frío, con olor a metal antiguo, como si algo respirara ahí abajo. A las 10:18 p.m., los dos rescatistas comenzaron a bajar. Sus cascos iluminaban las paredes irregulares del pozo. El metal viejo estaba cubierto de marcas de herramientas antiguas, arañazos y manchas de óxido. A los 2 metros, pasaron junto al primer pedazo de tela azul. A los 4, llegaron a la mochila roja. El rescatista la examinó más de cerca esta vez. No podía quitarse esa sensación extraña. La mochila no parecía haber caído. Parecía haber sido colocada cuidadosamente entre las tuberías. Esto no se deslizó. Se quedó atorado, como si alguien lo hubiera acomodado aquí, murmuró. ¿Alguien? ¿Quién?, preguntó el detective desde arriba. El rescatista no respondió. Era mejor no decirlo en voz alta. Continuaron descendiendo. 5 metros, 9, 12. A esa profundidad, según los planos del museo, debería existir una base sólida, parte de la estructura central reforzada. Pero no había nada de eso. Los rescatistas llegaron al nivel donde habían visto los símbolos. Encendieron cámaras. Enviaron las imágenes en tiempo real hacia arriba. Los círculos metálicos eran más grandes de lo que parecía desde la transmisión anterior. Tenían unos 2 metros de diámetro, profundamente grabados en el piso oxidado. Pero había algo nuevo. Algo que antes, por la tensión, nadie había notado. Los símbolos estaban calientes. La cámara térmica los mostraba a una temperatura ligeramente superior al resto del metal, como si hubieran sido grabados recientemente, como si alguien los hubiera marcado. Ese mismo día. No tiene ningún sentido, dijo el ingeniero superior mirando la pantalla térmica. Un grabado no retiene calor tanto tiempo. El arquitecto tragó saliva. No, si fuese un simple grabado. Las líneas parecían vibrar ligeramente, pero eso podía ser una ilusión producto de la cámara o del reflejo de las linternas. O quizás no. El rescatista avanzó con cuidado por la superficie metálica. «Comando, necesito que vean esto», dijo por radio. La cámara transmitió un ángulo diferente. Allí, justo al borde de los símbolos, había una ranura, una separación en el metal, muy fina, casi imperceptible. «Creo», continuó el rescatista, «que esto se puede mover, que es una compuerta». El arquitecto abrió los ojos con incredulidad. «Eso es imposible. No hay compuertas en este nivel. No existe ningún mecanismo interno». «Pues existe uno ahora», respondió el rescatista. La ranura estaba llena de polvo gris y partículas metálicas. Pero lo inquietante era otra cosa. Del interior salía una corriente de aire más fría que la superficie, como si hubiera un espacio más allá, un espacio profundo, oscuro, no registrado. «Vamos a abrirla», dijo el detective desde arriba. El arquitecto intervino rápidamente. «No, esa compuerta no es segura. El peso puede desplomarse, el mecanismo puede estar oxidado. No sabemos si es estable». El detective lo miró fijo. «Un niño podría estar detrás de esa compuerta. No podemos esperar». Los rescatistas evaluaron el borde. Era peligroso, sí, pero posible. Con un esfuerzo coordinado, colocaron herramientas de tracción en ambos lados de la ranura. La compuerta rechinó. El sonido era tan agudo que la mayoría tuvo que taparse los oídos. Y entonces, lentamente, la compuerta cedió. Cuando finalmente lograron abrir la compuerta, el aire que salió de dentro era helado, casi antinatural. Los rescatistas iluminaron el interior. Ante ellos había un túnel, profundo, revestido de metal oscuro, con tuberías antiguas a los costados. Un túnel que no existía en ningún plano del museo, ni en los viejos, ni en los nuevos, ni en los renovados. Un túnel que solo podía llevar a un sitio, el antiguo pabellón de investigación. Aquel que había sido sellado tras el accidente eléctrico de 2008. Pero según los archivos oficiales, todo había sido demolido internamente.
dejado sólido, llenado de concreto. Claramente, no era así. El detective dio la orden de entrar. Los rescatistas se colocaron máscaras filtrantes. El aire tenía rastros de moho y partículas desconocidas, y avanzaron lentamente. El túnel descendía en espiral, hacia abajo, más abajo de lo permitido, más abajo de lo previsto, más abajo de lo humanamente razonable. El sonido de sus pasos metálicos resonaba como si caminaran dentro de una caja acústica gigante. A los 12 metros dentro del túnel, hallaron algo que los detuvo, algo que congeló la sangre de todos. El túnel desembocaba en una puerta circular de acero. Parecía la entrada de un laboratorio antiguo, de un búnker, de un lugar diseñado para estar completamente aislado. Pero la puerta no era lo más inquietante. Era lo que estaba grabado sobre ella. Decenas de marcas diminutas, como rasguños realizados por algo pequeño, algo frágil, algo humano. Los rescatistas se miraron sin palabra alguna. Eran marcas horizontales, cortas, repetidas, como uñas, como dedos intentando empujar o rasgar. Uno de los rescatistas acercó la linterna. Las marcas eran recientes, y había algo más. Había un rastro azul debajo de una de ellas. Tela, minúscula, el mismo tono. El mismo que la camisa de Tomás. «Está aquí», dijo uno de los rescatistas con la voz rota. «Él estuvo aquí». El detective apretó el radio con fuerza. «Abran esa puerta, ya». La puerta no tenía manijas visibles. Parecía hermética. Pero cuando los rescatistas empujaron con fuerza, la bisagra interna se dio con un sonido hueco, casi como un lamento viejo. La puerta se abrió lentamente. La linterna reveló una habitación circular, con bancos metálicos alineados, con paneles viejos, con máquinas cubiertas por lonas, con cables colgando del techo. Era un antiguo laboratorio de pruebas, exactamente el que había sido clausurado en 2008 tras el accidente eléctrico. Pero había un detalle que no coincidía con la historia oficial. El laboratorio nunca había sido desmantelado. Estaba intacto, quieto, dormido. Como si alguien hubiera salido un día y jamás hubiera vuelto. Y en el centro de la sala, bajo una lámpara metálica antigua, había una silla, pequeña, de metal, para un niño. Los rescatistas intercambiaron miradas. «Esto no es una sala de investigación», susurró uno. «Es otra cosa». Había papeles en el suelo, fichas, fotos, todos escritos con fechas anteriores a 2008. Pero lo peor era algo que encontraron debajo de una mesa. Un cuaderno escolar, pequeño, azul, con el nombre Tomás H., escrito en la primera página. El detective pidió que trajeran el cuaderno inmediatamente. En la primera página había una fecha escrita, 17 de marzo, el mismo día de la desaparición. Pero había algo imposible. El cuaderno estaba cubierto de polvo viejo. Mucho polvo. Como si hubiera estado allí por años. El padre de Tomás lo tomó con manos temblorosas. «No puede ser su cuaderno», dijo. Él lo tenía en la mochila esta mañana, pero la evidencia estaba frente a ellos. 2 cuadernos, idénticos. Uno encontrado en la mochila, otro encontrado dentro de un laboratorio sellado desde 2008. ¿Cómo había llegado el segundo cuaderno allí? ¿Quién lo había puesto? ¿Cuándo? ¿Y por qué mostraba la misma fecha? La única explicación posible era escalofriante. Aquel cuaderno pertenecía a un niño llamado Tomás, pero no a este Tomás, o no a este Tomás, en este tiempo. Entre los papeles del laboratorio había una foto, una Polaroid vieja, amarillenta, tomada con una cámara analógica. Mostraba a un grupo de personas en el laboratorio, hombres adultos, técnicos, ingenieros, y en la esquina derecha, casi fuera del encuadre, la silueta de un niño, pequeño, con camisa azul, mirando hacia el lente. El arquitecto se quedó sin color en el rostro. «Esta foto no puede ser real», murmuró. «Este equipo trabajó aquí durante la renovación. Pero nosotros no trabajábamos con niños.
Nunca hubo niños aquí. El detective se acercó. ¿Quién es este niño? El arquitecto negó con la cabeza. No lo sé. Jamás debió haber un niño aquí. La madre de Tomás comenzó a llorar de nuevo. El detective miró la foto más de cerca. El niño de la imagen tenía la misma estatura, la misma postura, incluso la misma forma del cabello que Tomás. Pero hay un detalle que lo hacía aún más aterrador. La foto estaba fechada en marzo de 2008, 16 años antes. Mientras el equipo analizaba la foto, un sonido profundo comenzó a resonar desde el fondo del laboratorio. Un golpeteo, lento, rítmico. Toc, toc, toc. Los rescatistas levantaron sus linternas. El sonido venía de una pared metálica en la esquina izquierda. La madre sintió un vuelco en el corazón. «¡Es mi hijo! ¡Está ahí!» Pero la pared no era una puerta, no era un panel, era una superficie sólida. Los rescatistas se acercaron y pusieron la oreja contra ella. Algo, o alguien, golpeaba desde detrás. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Era un patrón, un mensaje, un pedido de auxilio. El arquitecto revisó los planos antiguos. «Esto», dijo con voz muy baja, «no es una pared de carga, es un divisor. Detrás debería haber una cámara de mantenimiento». El detective decidió en un instante. «Abran esa pared». Los rescatistas prepararon herramientas. El sonido continuó. 3 golpes. Pausa. Cada golpe era más fuerte, como si la persona detrás estuviera desesperada, o como si no le quedara mucho tiempo. Los ingenieros marcaron los puntos críticos. El detector perforó la superficie. El metal se abrió. Las linternas iluminaron el interior. Y lo que vieron, nadie en ese museo lo olvidaría jamás. La pared metálica cedió con un chirrido que hizo que todos contuvieran la respiración. Fragmentos de óxido cayeron al suelo como si se deshicieran en polvo antiguo, y un aire frío, húmedo, casi subterráneo, emergió del interior. Los rescatistas dirigieron las linternas hacia el hueco recién abierto, esperando encontrar un pequeño compartimento técnico, uno de esos espacios estrechos donde se alojaban antiguas conexiones eléctricas o tuberías olvidadas. Pero no fue así. Lo que había detrás de la pared no era una cavidad técnica, no era un pasillo, no era un cuarto, era un vacío, un espacio negro, profundo, sin paredes visibles, un vacío que no tenía sentido, un vacío que no podía existir en el plano tridimensional del edificio, un vacío que devoraba la luz de las linternas, como si la absorbiera. La madre soltó un grito ahogado. No había nada allí, o más bien, había un nada, demasiado oscuro, demasiado profundo, demasiado real, como si alguien hubiera arrancado un segmento del museo y lo hubiera reemplazado por un agujero en la estructura del propio mundo. Los rescatistas dieron un paso atrás. «Esto no es posible», susurró uno de ellos. El arquitecto cayó sentado en el suelo, pálido como el mármol. «Ese espacio no existe», balbuceó. «No existe. No puede haber un vacío tan grande entre los niveles. Las vigas pasan por aquí, el refuerzo pasa por aquí. Los cimientos secundarios están en esta zona. Esto no es arquitectónico». El detective respiró hondo. «Hay que entrar». Los rescatistas lo miraron como si fuera un loco. «¿Entrar?», preguntó uno de ellos. «¿Entrar a dónde? No sabemos qué es esto». Pero entonces ocurrió algo que cortó cualquier discusión. Desde el interior del vacío se escuchó un sonido, un susurro tenue, casi inaudible, que se mezclaba con el eco del viento artificial del túnel. Un susurro que parecía la voz de un niño. Una sola palabra: «Hola». La madre se desplomó en llanto. El sonido fue tan suave que la mayoría creyó haberlo imaginado. Pero la cámara térmica no. La cámara térmica registró una fluctuación, un punto de calor diminuto, casi imperceptible. «Hay algo ahí dentro», dijo el técnico térmico con el rostro helado. «Una fuente de calor.
del tamaño de un niño. Las piernas de la madre temblaban. El padre tuvo que sostenerla para que no cayera de nuevo. El detective se arrodilló junto al borde. ¡Tomás!, gritó. ¡Tomás, hijo! Si tú me escuchas, responde. El vacío devolvió un eco imposible. La voz tardó más de lo normal en regresar, como si el sonido estuviera rebotando en un espacio distorsionado, irregular. Y entonces, con un retardo de casi 2 segundos, escucharon la respuesta. «Papá». El padre se llevó las manos al rostro, temblando de forma incontrolable. Era la voz de él, la voz de su hijo. La voz exacta, con ese tono suave, casi tímido, que tenía cuando llamaba desde su habitación. «¡Estoy aquí!», gritó el padre hacia el vacío. «Hijo, estoy aquí. No te muevas. Por favor, no te muevas». La respuesta llegó más lenta todavía, como si las palabras viajaran a través de un medio distinto, más denso, más lento. «No puedo». La madre gritó de dolor. El detective se levantó de un salto. «Entramos ahora mismo». Los rescatistas no lo dudaron más. Prepararon arneses, líneas dobles, un equipo de iluminación de largo alcance. Uno de ellos ató una cuerda a su cintura. «Si no vuelvo en 2 minutos», dijo, «tiren con fuerza». El detective negó con la cabeza. «No, no vamos a perder a alguien más. Todos entramos con línea. Nadie baja solo». Y así fue. 3 rescatistas, un técnico térmico, el detective, todos equipados. La madre quiso entrar también. La tuvieron que sujetar. Pero lo que había dentro no era un espacio para humanos, o al menos, no para humanos que obedecieran las reglas del mundo físico. Las cuerdas se tensaron, los cascos brillaron en la penumbra. Uno por uno, los rescatistas pusieron los pies en el borde y dejaron que la gravedad los arrastrara hacia la oscuridad. Y entonces, la luz desapareció. El haz de sus linternas se extinguió antes de tocar una superficie. Era como si la oscuridad absorbiera la luminiscencia, desintegrándola. «No vemos nada», susurró un rescatista por radio. «¿Están dentro del vacío?», preguntó el detective. «Sí, y... Dios mío, el aire está frío. Frío como un sótano abandonado, pero no hay paredes, no hay suelo, no hay techo». El arquitecto estaba completamente en shock. «Es una distorsión», balbuceó. «Un espacio no euclidiano. No es real. No puede ser real». El detective apretó su radio. «Tomás», dijo, «si estás aquí, vamos hacia ti. Háblanos, hijo. Danos una señal. Dinos algo. Lo que sea». El silencio dominó por un instante. Y entonces, desde lo profundo del vacío, con una voz frágil, casi transparente, escucharon. «Estoy en la luz». Las palabras tenían eco, demasiado eco. Un eco anormal, como si la voz se multiplicara en capas. «¿Qué luz?», preguntó el detective. Hubo un segundo de silencio, y la respuesta llegó, temblorosa. «La del mapa». Arriba, uno de los maestros, sollozando, sacó el mapa antiguo hallado en la mochila. El detective había dejado claro que ese mapa no coincidía con el diseño actual del museo. Era más antiguo. Mostraba corredores desaparecidos, salas clausuradas, e incluso pasajes que, según los planos modernos, jamás habían existido. Pero ahora el mapa tenía algo distinto. Una marca, un ligero brillo, una de las líneas del mapa, una línea curva, que conectaba el corredor donde Tomás desapareció con un punto más profundo. Emitía un reflejo tenue, casi como el brillo que aparece cuando la tinta reacciona a la luz UV. «¡Miren!», gritó el técnico térmico. El mapa reaccionó a la voz. Las líneas antiguas vibraban. Un trazo se iluminó apenas, luego otro, y otro. El arquitecto tomó el mapa con manos temblorosas. «Esto no es solo un mapa», murmuró. «Es un modelo viejo del flujo interno. Una representación del edificio antes de las renovaciones. Este tipo de mapas se usaba para identificar rutas de energía, cableado, ventilación antigua». El detective lo miró fijo. «¿Qué significa?».
Que Tomás no siguió un pasillo, respondió el arquitecto. Siguió un flujo, una línea, un vector interno, un rastro de energía que ya no es visible para nosotros, pero sí para alguien que estuviera mirando desde un punto donde estos planos siguen existiendo. El padre empezó a llorar. ¿Dónde está mi hijo? El arquitecto tardó unos segundos en responder. Está siguiendo un camino que ya no existe en nuestro plano actual, pero que existió antes, y parece que sigue ahí para él. Desde abajo llegó otro susurro, esta vez más cerca, más claro. Tengo miedo. Era la voz de un niño, era él. El detective gritó, Tomás, estamos aquí, no te muevas, no te alejes más. Pero la voz respondió algo que le heló la sangre. No soy yo el que se mueve. Los rescatistas se detuvieron en seco. ¿Qué quiere decir?, preguntó uno. La voz volvió, más débil. El lugar se está moviendo. La cámara térmica arriba empezó a registrar oscilaciones, puntos calientes que aparecían y desaparecían, contornos que parecían desplazarse, como si el vacío estuviera respirando. Los rescatistas gritaron por radio, ¡El suelo se mueve! ¡No hay suelo! Las cuerdas están vibrando. La gravedad cambió. No se entiende la orientación. El detective gritó para mantener la calma. ¡Sigan descendiendo! ¡No se detengan! ¡Encuéntrenlo! Pero en ese instante, algo ocurrió dentro del vacío. Uno de los rescatistas soltó un grito. ¡Hay luz! ¡Una luz allá abajo! ¡Pequeña! ¡Azul! La madre gritó. ¡Es su camisa! ¡Es él! Pero no era su camisa. Era otra cosa. La luz no era un objeto iluminado. Era una línea. Una línea azul que no debía existir. Una línea idéntica a la del mapa. Como si el mapa estuviera proyectado dentro del vacío. Como si la estructura antigua del edificio estuviera superpuesta en un plano invisible. ¡Lo vemos!, gritó el rescatista. ¡Está ahí! ¡A unos metros! ¡Tomás! ¡Tomás! La voz del niño llegó apenas audible. ¡No puedo salir! El detective rugió. ¡Vamos por él! ¡Ahora! Las linternas comenzaron a recuperar claridad. El vacío se iluminó de forma parcial. Y entonces, finalmente lo vieron. Era Tomás, flotando de lado, como si no hubiera gravedad, como si estuviera atrapado dentro de una burbuja de tiempo. Su cuerpo no estaba suspendido por cuerdas ni apoyado en una superficie. Parecía estar contenido en un espacio donde la gravedad operaba distinto. Los rescatistas se acercaron. Pero cada vez que daban un paso, la distancia entre ellos y el niño no disminuía. Era como si el espacio se estirara, como si las coordenadas internas no coincidieran con la percepción humana. Un rescatista gritó desesperado. ¡No podemos alcanzarlo! ¡El espacio se está alargando! El detective volvió a mirar el mapa. La línea azul en el mapa se movía, se reconfiguraba, como si fuera un circuito vivo. El arquitecto lo comprendió antes que todos. ¡El mapa es la clave! ¡El mapa muestra el flujo! Hay que seguir la ruta del mapa, no lo que ven los ojos. Los rescatistas miraron el mapa. La línea azul curvaba hacia la izquierda. Ellos estaban avanzando recto. ¡A la izquierda!, gritó el detective. ¡Sigan la curva del mapa! Los rescatistas giraron. Y por primera vez, la distancia disminuyó. El primer rescatista logró extender una mano hacia el niño. «Tomás, dame tu mano, hijo, dámela». El niño levantó la suya, pero algo en su movimiento era extraño. Era más lento, más suave, como si su cuerpo estuviera atrapado en una densidad distinta. Por un momento, sus dedos se rozaron, y entonces, el niño dijo algo absolutamente devastador. «No soy yo el que está lejos, son ustedes». La madre cayó al suelo. El padre la abrazó, llorando como nunca antes. Los rescatistas intentaron avanzar, pero el vacío volvió a estirarse. La distancia rebotaba, iba y venía. El detective respiraba agitado. «¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?». El arquitecto abrió los ojos de golpe. «Apaguen todas las luces.
¡Todas! Los rescatistas obedecieron. El vacío quedó en la oscuridad total. Y entonces ocurrió el milagro. O lo más cercano a uno. El niño brilló. No, intensamente. No como un foco, pero sí como una silueta azul tenue. Una silueta que mostraba exactamente dónde estaba él. Y entonces se escuchó su voz, ya no distorsionada, sino clara. «Estoy aquí». Los rescatistas extendieron ambas manos. Esta vez, la distancia no se estiró. Las manos se tocaron. La del niño estaba helada, liviana, débil, pero era real, era él. Y justo cuando los rescatistas cerraron el agarre, algo en el vacío rugió. Un sonido profundo, grave, como metal doblándose, como un edificio entero contorsionándose. Los rescatistas gritaron: «¡Tirad! ¡Tirad ahora! ¡Sacadnos ya! El vacío se cierra. El túnel está colapsando. ¡Tirad!». Las cuerdas se tensaron, los arneses chirriaron. El vacío comenzó a iluminarse y oscurecerse en pulsos. Los rescatistas subieron. Rápido, muy rápido. Y entonces salieron. Salieron del vacío. Cayeron al suelo del laboratorio arrastrados por los ingenieros. Y entre ellos estaba él. Estaba Tomás. Pero no era exactamente el niño que había entrado al museo esa mañana. Tomás estaba pálido. Sus ojos estaban abiertos, pero no del todo enfocados. Su piel estaba fría como el mármol. Su respiración era débil, casi imperceptible. Pero lo más inquietante era otra cosa. Tenía polvo en el cabello, un polvo gris, antiguo. El mismo polvo que cubría los objetos del laboratorio abandonado. El padre lo abrazó llorando. La madre cayó encima de su hijo, besándolo, temblando. Los rescatistas retrocedieron, temblando también. Porque el niño tenía algo en la mano, un objeto pequeño, una cámara antigua, idéntica a la vitrina que había observado durante 38 segundos aquel día. Una cámara portátil experimental, de los años 50, la misma del prototipo militar. El detective se acercó. «Tomás, hijo, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso?». El niño parpadeó lentamente. Parecía estar recobrando el foco. Y entonces dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. Alguien más estaba allí. El detective tragó saliva. «¿Quién, hijo?». El niño levantó la mirada, y lo dijo con una voz tan baja, tan rota, que todos tuvieron que inclinarse para oírlo. «Yo». El detective quedó paralizado. «¿Cómo que tú?», preguntó. «¿Viste a alguien como tú?». El niño asintió con lentitud. «Era yo, pero no aquí». Las palabras eran imposibles, absurdas, pero su voz era genuina. No tenía miedo en su tono, tenía tristeza, confusión. Como alguien que vivió algo demasiado grande para entenderlo. El niño continuó. «Él estaba atrapado. Yo solo lo seguí. Él me pidió ayuda». La madre sintió un escalofrío. «¿Él? ¿Quién es él, Tomás?». El niño respondió. «El que se quedó en 2008». El silencio fue tan profundo que se podía escuchar la respiración de cada persona en la sala. El detective tomó la cámara antigua de las manos del niño. La examinó. Tenía polvo, el mismo polvo gris del laboratorio, pero lo imposible era lo que estaba grabado en la carcasa, un nombre escrito a mano, con tinta casi borrosa. T. Herrera, 2008. La madre dio un grito. El arquitecto cayó sentado. El detective cerró los ojos, y Tomás, con voz frágil, añadió: «Él no pudo salir». En ese instante, el técnico que revisaba los papeles del laboratorio gritó: «¡Encontré algo!». Todos se acercaron. Era un archivo, un documento incompleto, doblado varias veces, fechado en marzo de 2008. El título decía: «Prueba de resonancia no lineal. Sujeto juvenil». El detective sintió un vuelco en el estómago. ¿Sujeto juvenil? Leyó en voz alta. «¿Qué significa esto?». El arquitecto levantó la mirada temblando. «Hubo un informe, una acusación,
Durante la época del apagón, un trabajador decía haber visto a un niño dentro del laboratorio. Nadie le creyó. Nunca se encontró ningún registro. Pensamos que había exagerado. El detective lo miró fijamente. ¿Qué pasó con ese niño? El arquitecto tardó unos segundos en responder. Se asumió que nunca existió. El detective estrujó el papel. Existió. Y sigue existiendo. En algún lugar del vacío. Tomás estaba recostado en los brazos de su madre. Parecía débil, pero consciente. El detective se arrodilló frente a él. Hijo, necesito que me digas algo más. ¿Qué pasó allí dentro? ¿Con quién estabas? Tomás tragó saliva, y entonces dijo la frase que definiría todo el caso para siempre. Estaba conmigo, pero más grande. La madre se quedó petrificada. El padre abrió los ojos como platos. El detective sintió un escalofrío que le recorrió la columna. ¿Te refieres a ti mismo, adulto? El niño negó. No más grande así. Más grande en tiempo. Como si él hubiera estado esperándome. ¿Esperándote para qué? La respuesta llegó en un susurro. Para salir. El detective cerró los ojos. En ese instante, el vacío detrás de la pared volvió a susurrar. Una voz tenue, una voz infantil, una voz que no era la de Tomás, una voz que decía, ¿hola? El eco de aquel ¿hola? Atravesó la sala como un hilo helado. No era la voz de Tomás. Era más delgado, más apagado, como si viniera desde una distancia enorme, o desde un tiempo que nunca coincidió con el nuestro. Los rescatistas retrocedieron instintivamente. La madre abrazó a su hijo con más fuerza, temblando. El padre buscó con la mirada cualquier señal que desmintiera lo que todos habían oído. Pero no había equivocación posible. Había otro niño detrás de esa pared. Un niño que no debía estar ahí. Un niño que, según todos los registros, nunca existió en la historia del museo. El detective avanzó lentamente hacia la abertura. El vacío seguía allí, respirando de manera irregular. Un espacio que colapsaba y se estiraba, como si intentara adoptar una forma estable. Pero no podía, no en este mundo. ¿Quién eres?, preguntó el detective con voz firme, aunque su interior estaba devastado. Silencio. Pero entonces, casi 5 segundos después, llegó la respuesta. Tomás. La madre dejó escapar un grito desgarrador. «No, él está aquí, él está conmigo». Pero la voz añadió algo más. El otro Tomás. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de todos. El arquitecto, con los ojos desorbitados, susurró. «Es él. El niño del 2008, el del archivo, el del experimento». El detective apretó los dientes. «Tenemos que sacarlo». Los rescatistas miraron al detective como si hubiera pedido lo absurdo. «No podemos entrar otra vez», dijo uno de ellos. «Ese espacio casi colapsa mientras salíamos. Si vuelve a cerrarse mientras estamos dentro, no habrá manera de regresar». El padre de Tomás se levantó. «No pueden dejarlo ahí. Es un niño. Ha estado atrapado desde hace años». La madre también se incorporó, pero su voz estaba rota. «Si no fuera por él, nuestro hijo no estaría vivo. Él lo guió, él lo protegió». Todos callaron. Era verdad. El Tomás del 2008 había guiado al Tomás del presente. Lo había cuidado. Lo había llevado hacia la ruta que permitía salir. Había esperado 16 años para salvar a otro niño como él. El detective respiró hondo. «Podemos intentar algo», dijo lentamente. «Pero no será fácil». Todos lo miraron. «Tomás», dijo arrodillándose junto al niño rescatado. «¿Puedes ayudarnos? ¿Sabes por dónde salió él? ¿Te mostró algún camino?» El niño dudó. Sus ojos brillaron de tristeza. «Él me llevó por un pasillo», susurró. «Pero yo no lo veía. Solo veía su sombra. Y él me decía que lo siguiera, que no me detuviera, que el camino cambiaría si paraba». El detective frunció el ceño. ¿Un camino que cambia? El arquitecto intervino. El vacío reconfigura el espacio según el movimiento.
Es como si tuviera un patrón interno. Si el niño del 2008 lo conoce, quizá todavía pueda guiarnos, pero entonces el niño añadió algo que rompió la esperanza. Él no puede salir. Lo intentó muchas veces, pero cuando llega a la luz no lo reconoce. La madre lloró desconsolada. El detective apretó los dientes. Entonces, ¿qué quiere de nosotros? Tomás levantó la vista. Quiere que lo escuchen. La voz volvió desde el vacío, la misma voz débil, la misma voz que no había visto el sol desde hacía 16 años. No puedo salir, pero ustedes pueden verme. Un silencio ensordecedor siguió. El detective avanzó un paso. Dinos qué necesitas, hijo. La voz tardó más en regresar. Mucho más. Una historia que me recuerde. Un rescatista se llevó la mano al rostro. Otro empezó a llorar abiertamente. El padre de Tomás dio un paso hacia el borde. ¿Quieres que te saquemos? El eco devolvió. Ya no puedo volver. La madre gritó. Sí puedes, te vamos a buscar, no nos iremos sin ti. Pero la respuesta fue devastadora. No soy yo el que está atrapado, es el tiempo. El arquitecto se desplomó, murmurando. El experimento no solo afectó el espacio, sino el tiempo interno del tramo. Él quedó fuera de fase. Para nosotros pasaron 16 años. Para él, quizá menos, o quizá más. La voz habló una última vez. Gracias por sacar al otro yo. El vacío vibró. La temperatura cayó varios grados. Y luego, nada. Silencio total. El vacío dejó de moverse. Las fluctuaciones térmicas se apagaron. Las vibraciones desaparecieron. El espacio murió. Como si el niño hubiese utilizado su última energía para hablar. Los ingenieros actuaron rápido. La policía también. El laboratorio se selló definitivamente. Esta vez de verdad. Con placas gruesas. Con concreto. Con sensores. Con un registro legal que impediría su acceso a cualquiera. El arquitecto redactó un informe que jamás sería público. El detective hizo una declaración breve. Se encontró al menor. Se clausuró un espacio peligroso no registrado. No hay más riesgo. Nada sobre el otro niño. Nada sobre el vacío. Nada sobre el experimento. Nada sobre el tiempo roto. El mundo nunca se enteraría de la verdad. Pero hubo una cosa, un detalle, una pisada pequeña, perfecta, cubierta de polvo gris. Apareció delante del muro sellado. Y nadie sabía cómo llegó allí. Tomás fue llevado al hospital. Se recuperó en una semana. Estaba débil, pero vivo. Su cuerpo no presentaba lesiones graves. Solo frío profundo, deshidratación ligera y un cansancio inexplicable. Pero su mente había cambiado. No tenía pesadillas. No tenía traumas visibles. Solo una quietud adulta, impropia de un niño. A veces se quedaba mirando por la ventana, como si buscara una luz invisible. A veces dibujaba mapas curvos, líneas que no existían en ningún edificio, túneles que se movían solos. Y una vez, solo una vez, le dijo a su madre, «No estoy solo, lo escucho, cuando estoy a oscuras», pero jamás explicó más. Jamás habló de lo que vio allí dentro. Jamás pronunció el nombre del otro niño. El museo reabrió 2 meses después. La exposición del pabellón de resonancia experimental fue trasladada al depósito. El ala inferior fue clausurada, y la historia oficial fue simple. Un niño se desorientó y quedó atrapado en un espacio de mantenimiento. Nada más. Pero hay algo que nadie ha explicado. Las cámaras. Las 148 cámaras. Una semana después, el detective recibió un paquete sin remitente. Dentro había una sola fotografía. Una Polaroid. Tomada desde dentro del laboratorio viejo. Dirigida hacia el pasillo donde habían entrado los rescatistas. Estaban ellos entrando, linternas en mano, cuerdas tensas. Y al fondo, muy al fondo, en la oscuridad del vacío, había 2 siluetas, 2 niños, uno mirando hacia la cámara, el otro dándole la mano. Abajo, escrito en tinta borrosa,
Gracias por devolver la mitad que faltaba. El detective guardó la foto en un sobre. La selló. La guardó en una caja fuerte. Y nunca volvió a hablar de ese caso. En un museo lleno de cámaras, sensores y mapas modernos, un niño desapareció siguiendo un pasillo que no existía. Un niño que regresó. Y otro niño que nunca pudo hacerlo. Un vacío que no debía estar allí. Un experimento olvidado. Una distorsión del tiempo que se tragó a un inocente. Quizá esta historia nunca llegue a los libros oficiales. Quizá sea enterrada en los archivos de quienes preferirían olvidar lo que ocurrió. Pero hay algo que permanece. La última frase del niño atrapado en 2008. La que pidió antes de desaparecer para siempre. Una historia que me recuerde. Y hoy, esta es esa historia. Gracias por ver. Si quieres más relatos profundos, misteriosos y humanos como este, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú qué crees que era realmente ese vacío?